Good morning. Buen día. I hope you've had a wonderful week in the Lord Espero que hayan tenido una semana maravillosa en el Señor and that you're ready to hear the Word of God and be blessed by it. y que estén listos para oír la palabra de Dios y ser bendecidos por ella. Amen. Amén. Brother BJ did his podcast on citizens of heaven, El hermano BJ hizo su podcast en base a ciudadanos del cielo. and he focused on Abraham. Se enfocó en Abraham. One thing in particular held my attention. Una cosa en particular mantuvo mi atención. So I'd like to read 2 verses this morning. Entonces quisiera leer 2 versículos esta mañana. Romans chapter 4 verse 3. Romanos capítulo 4 versículo 3. For what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. In James chapter 2 verse 23. En Santiago capítulo 2 versículo 23. James chapter 2 verse 23. Santiago 2 versículo 23. And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. This is what held my attention. Esto es lo que retuvo mi atención. Abraham believed God. Abraham creyó a Dios. Brother BJ has also stated in a message El hermano BJ también ha dicho en un mensaje that you cannot over-exaggerate God's ability, que no puedes exagerar de más la habilidad de Dios, nor can you over-exaggerate His power, ni puedes exagerar de más su poder, His love, His provisions, His greatness. su amor, sus provisiones, su grandeza. You cannot over-exaggerate anything about God. No puedes exagerar de más nada acerca de Dios. Abraham believed God Abraham creyó a Dios and experienced the greatness of God in his life, y experimentó la gracia de Dios en su vida, in the lives of his family, en la vida de su familia, and as well, y también we have the same opportunity to experience all that God has for us. nosotros tenemos la misma oportunidad de experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. If you will believe God. Si tan solo creyeras en Dios. And then the verse in James ended, Luego el versículo de Santiago termina, and Abraham was called the friend of God. Abraham fue llamado amigo de Dios. What a legacy. ¡Qué legado! What a testimony. ¡Qué testimonio! And that legacy and testimony Y ese legado y testimonio is not exclusive only to Abraham. no es exclusivo solo de Abraham. We have the same opportunity today Nosotros tenemos la misma oportunidad hoy. if we would but believe God. Si tan solo creyéramos a Dios. Let's pray Vamos a as orar. Brother Brian comes this morning to share the Word of God. Mientras el hermano Brian pasa esta mañana para compartir la palabra de Dios. And if you have a need, Y si tienen una necesidad, know that God has the answer. sepan que Dios tiene la respuesta. Lord, we're so thankful Señor, estamos tan for agradecidos another opportunity to hear your word, por otra oportunidad de oír tu palabra, to receive from heaven, de recibir del cielo and to believe you y de creerte a ti for all things that are needful. para todas las cosas que son necesarias. Lord, thank you for all who have joined us today. Señor, gracias por todos los que nos acompañan hoy. We ask that you would meet their needs according to your perfect will. Pedimos que supla su necesidad de acuerdo a tu perfecta voluntad. Lord, and that we'll be changed and transformed and molded into your image today. Señor, que sean cambiados, transformados y moldeados a tu imagen hoy. And that our hearts are set on heaven Y que nuestro corazón esté asentado en el cielo, in your soon return. en tu pronto regreso. Anoint Brother Brian in the message. Unge al hermano Brian y el mensaje. Anoint the translator. Unge al traductor. And we'll give you all the praise and glory. Y te damos toda la alabanza y la gloria. For you are worthy of it all. Porque tú eres digno de todo. In your precious holy name. En tu precioso y santo nombre. Amen.
Amen. Amén. God bless you today. Dios les bendiga hoy. This morning I want to greet you Esta mañana quiero saludarles in the love, en el the amor, joy, el gozo and the peace of our Lord Jesus Christ. y la paz de nuestro Señor Jesucristo. What a privilege we have Qué privilegio tenemos in serving God today. al servirle a Dios hoy. This is the day that the Lord has made. Este es el día que ha hecho el Señor. We will rejoice and be glad in it. Nos regocijaremos y alegraremos en él. This morning, Esta mañana I'd like to go to one verse of Scripture to open up this message quisiera que vayamos a un versículo de las Escrituras para abrir este mensaje. that is found in Paul's second letter to the Corinthian church. Y se encuentra en la segunda carta de Pablo a la iglesia corintia, In chapter 5 and verse 7. capítulo 5 y versículo 7. This is what the Apostle Paul writes Esto es lo que el apóstol Pablo escribe when he said, cuando dice: "For we walk by faith, not by sight." porque por fe andamos, no por vista. It is wonderful for a man to know some great and mysterious things Es maravilloso que un hombre conozca y sepa algunas cosas misteriosas without ever having heard about it or to study it. sin nunca haber oído ni estudiado acerca de ellas. How can a man know something ¿Cómo puede un hombre saber algo that is so far beyond human comprehension? que está tan lejos de la comprensión humana? That is a something that is hidden away in the mind of God O sea, algo que está escondido en la mente de Dios for all of the ages. por todos los siglos. I'm talking about something that has never before ever been printed, Estoy hablando de algo que nunca antes haya sido impreso, nothing that has ever been preached, nada que antes haya sido predicado. and yet there was one man that we find in the Word of God Y sin embargo, hay un hombre que hallamos en la palabra de Dios who obtained the very knowledge of what I'm going to talk about in this message today. que alcanzó el mismo conocimiento de lo que voy a hablar hoy en este mensaje. And with great confidence and assurance, Y con gran confianza y seguridad, this particular man raised his voice publicly. este hombre en particular levantó su voz en público. He boldly proclaimed his message without any fear or apology. Osadamente proclamó su mensaje en público sin tener miedo y sin disculparse. This was the glorious experience Esto era la experiencia gloriosa that we find coming from the witness from the seventh man with the direct lineage from the first man, Adam. que hallamos del hombre que es descendiente séptimo en el linaje de Adán. I'm referring to this man by the name of Enoch, Estoy refiriéndome a este hombre llamado Enoch, a man whom the Bible describes a man who pleased God. un hombre a quien la Biblia describe que era un hombre que agradó a Dios. Here was a man who was said to have walked with God. De este hombre se dice que él caminó con Dios. And it was because of this Y era por causa de esto that we find this man later being translated by God himself que hallamos a este hombre luego siendo traspuesto por Dios mismo from time into eternity. del tiempo a la eternidad. Now, the first revelation of this blessed appearing La primera revelación de esta bendita aparición of our Lord with his saints, de nuestro Señor con sus santos coming back to this earth one day, para descender a esta tierra algún día was given to this man Enoch, fue dada a este hombre Enoch, the seventh from Adam. séptimo desde Adán. Now, this message was so great, Y su mensaje era tan grandioso. and I'm sure he had a hard time keeping it quiet. Y estoy seguro que a él le costaba mantenérselo callado. I believe Enoch began to preach it Yo creo que Enoch empezó a to predicarlo all of the ungodly people of his day. a todos los impíos de su tiempo. Now consider, Consideren, not only were there there were hundreds of centuries no solo pasaron cientos de siglos between the time of Enoch and Christ's first appearance, entre el tiempo de Enoch y la primera aparición de Cristo, yet Enoch in his day sino que Enoch en su tiempo saw something set before him vio
algo puesto ante él that stood the test of time. que resistió la prueba del tiempo. This was a message that came from one man. Esto era un mensaje que vino de un hombre, A message that was simple. un mensaje que era simple, A message that would be passed down from generation to generation, un mensaje que sería pasado de generación a generación, spanning hundreds and thousands of years. cruzando cientos y miles de I'm años. talking about the subsequent return of our Lord Jesus Christ to this earth. Estoy hablando del subsiguiente regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. And it was Enoch who was able to see in his day Y era Enoc quien pudo ver en su día great and wonderful things that were going to take place las cosas grandes y maravillosas que iban a suceder en esos días, during the ages to come. durante los siglos por venir. This was something that was revealed to Enoch personally. Esto es algo que le fue revelado a Enoc personalmente. It was a revelation that came from the God of heaven above. Era una revelación que vino del Dios del cielo arriba. It was something that was burning deep within Enoch's soul. Era algo que ardía profundo en el alma de Enoc, Burning with such an extent ardiendo a tal punto that I'm sure he couldn't hold it any longer. que estoy seguro no lo podía guardárselo más. That is why we see his declaration Por eso es que vemos su declaración ringing throughout the ages of time. sonando a través de los siglos de los tiempos. When Enoch said these words, Cuando Enoc dijo estas palabras: behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. He aquí el Señor viene con sus santas decenas de millares. Jude chapter 1 verse 14. Judas 1 versículo 14. Now the wonder of the whole thing La maravilla de todo esto is how Enoch could find out this distinct mystery of the church. es cómo Enoc pudo averiguar este distintivo misterio de la I'm iglesia. talking about the return of the Lord with his redeemed and blood-washed saints. Estoy hablando del regreso del Señor con sus santos redimidos y lavados en la sangre. Now the Apostle Paul Ahora el apóstol Pablo would reveal to the Corinthian church in his first letter lo iba a revelar a la iglesia corintia en su primera of carta. the glorious translation of the church La gloriosa transposición de la iglesia in chapter en 15, el capítulo 15, verse 51 and verse 52. versículos 51 y 52. Paul said these words, Pablo dijo estas palabras: behold, I show you a mystery. He aquí os digo un misterio. We shall not all sleep, No todos dormiremos, but we shall all be changed. pero todos seremos transformados. In a moment, in the twinkling of an eye, En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, at the last trump, a la final for the trompeta, trumpet shall sound, porque se tocará la and trompeta, the dead shall be raised incorruptible, y los muertos serán resucitados and incorruptibles, we shall be y changed. nosotros seremos transformados. The Apostle Paul was inspired by the Holy Spirit El apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu to Santo write the words that we just read to the Corinthian church. a escribir las palabras que acabamos de leer a la iglesia corintia. But the revelation was not just given to the Corinthian church. Pero la revelación no solo fue dada a la iglesia corintia. Paul also wrote of the coming of Christ Pablo también escribió de la venida de Cristo in his letter to the church of Thessalonica. en su carta a la iglesia de Tesalónica. In 1 Thessalonians chapter 4, En primera los Tesalonicenses capítulo 4. begin reading from verse 15. Empezamos a leer desde el versículo 15. For this we say unto you by the word of the Lord, Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, shall not prevent them which are asleep. no precederemos a los que durmieron. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, Porque el Señor mismo, con voz de mando, with the voice of the archangel, con voz de arcángel and with the trump of God. y con trompeta de And Dios, the dead in Christ shall rise first. descenderá
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán Then primero. we which are alive and remain Luego nosotros los que vivimos, shall be caught up together with them in the clouds los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos to meet the Lord in the air. en las nubes para recibir al Señor en el aire. And so shall we ever be with the Lord. Y así estaremos siempre con el Señor. Wherefore comfort one another with these words. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Even our Lord Jesus Christ himself Incluso nuestro Señor Jesucristo mismo spoke vividly of his soon return to this earth. habló vívidamente de su pronto regreso a esta In the tierra. Gospel of Matthew 24, En el Evangelio de Mateo capítulo 24, verses 40 through 44, versículos 40 a 44, Jesus said this, Jesús dijo esto: Then shall two be in the field, entonces estarán dos en el the campo, one shall be taken and the other left. el uno será tomado y el otro dejado. Two women shall be grinding at the mill, Dos mujeres estarán moliendo en un the molino, one shall be taken and the other left. la una será tomada y la otra será dejada. Watch therefore, Velad pues, for ye know not what hour your Lord doth come. porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. But know this, Mas sabed esto, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, he would have watched velaría and would have not suffered his house to be broken up. y no dejaría minar su casa. Therefore be ye also ready. Por tanto, también vosotros estad For preparados, in such an hour as ye think, porque el Hijo del Hombre vendrá think not the Son of Man cometh. a la hora que no pensáis. Now it's amazing to think Es sorprendente pensar that a revelation with such magnitude que una revelación de tamaña magnitud was going to be given to Enoch thousands of years before. le hubiera sido dada a Enoch miles de años antes. But it wasn't just a message Pero no solo era un that mensaje Enoch would verbally proclaim from his mouth. que Enoch verbalmente proclamaría con la boca. It was a message. Era un mensaje. It was a revelation that he would personally experience and live out. Era una revelación que él iba a vivir y experimentar personalmente. Now, how could Enoch experience such an event for his life in his day? ¿Cómo podría Enoch experimentar tremendo evento para su vida en su tiempo? The answer can be found La respuesta la podemos hallar in Hebrews chapter 11 and verse 5. en Hebreos capítulo 11 y versículo 5. The Bible says, La Biblia dice: by faith Enoch was translated por la fe Enoch fue traspuesto that he should not see death, para no ver muerte and was not found y no fue hallado because God had translated him. porque lo traspuso Dios. For before his translation he had this testimony Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio that he pleased God. de haber agradado a Dios. Enoch not only had the revelation, Enoch no solo tenía la he revelación, not only had the experience of being caught away by God, no solo tenía la experiencia de haber sido arrebatado por Dios, but Enoch lived the life of the raptured saint pero Enoch vivió la vida del santo arrebatado while he lived and while he preached his message. mientras vivía y mientras predicaba su The mensaje. Bible says that Enoch pleased God, La Biblia dice que Enoch agradó a Dios and God showed him the greatest thing y Dios le mostró todavía algo aún that mayor he was going to perform in the centuries to come. que él todavía realizaría en los siglos venideros. Yes, even the descending of the great God, our Savior himself, Sí, incluso el descenso de nuestro Dios, el gran Salvador mismo, with all of his saints to this earth. con todos sus santos a esta tierra. So how did Enoch please God? Entonces, ¿cómo agradó Enoch a Dios? How did he obtain that blessed revelation ¿Cómo alcanzó esa bendita revelación and its fulfillment in his actual personal experience? y su cumplimiento en su experiencia real propia? Genesis chapter 5 verse 14 Génesis capítulo 5 versículo 14 gives us the answer that we're searching for. nos da la respuesta que estamos The buscando. Bible says, La Biblia and dice: Enoch
Enoch walked with God, caminó Enoc con Dios and he was not, for God took him. y no estuvo porque se lo llevó Dios. So to please God is to walk with God. Entonces agradar a Dios es caminar con Dios. The Bible does not say La Biblia no dice that God walked with Enoch, que Dios caminó con Enoc. but instead it says that Enoch walked with God. En su lugar dice que Enoc caminó con Dios. And this is what made the difference for Enoch. Esto es lo que marcó la diferencia para Enoc. It's what makes the difference for you and I today. Es lo que marca la diferencia para ti y para mí hoy. Now there's a great lesson for us to learn right here. Queda una gran lección para nosotros aprender aquí. Now I do not believe Enoch said to God, Yo no creo que Enoc le dijo a Dios, I will go here and there, yo voy a ir para acá, para and allá, I will do this and that, voy a hacer esto y and aquello, you, Lord, you walk with me. y tú, Señor, camina conmigo. No, that's not how he believed. No, no es así como él creyó. I believe Enoch's heart and his conduct Yo creo que en el corazón y conducta de Enoc said to God, le decía a Dios, Lord, I will go with you. Señor, yo iré contigo, I will follow you. te seguiré. I will keep in step with every inch of my journey in my life. Mi paso estará al tanto con el tuyo en cada jornada de mi And vida. I believe this is what Enoch actually Y did. yo creo que esto es lo que de hecho Enoc hizo. That's why the Bible declares, Por eso la Biblia declara, according to Hebrews chapter 11 and verse 5, de acuerdo a Hebreos capítulo 11 y versículo for 5, before his translation he had this testimony antes de ser traspuesto tuvo testimonio that he pleased God. de haber agradado a Dios. Now to be translated Ser traspuesto is the very same thing as being raptured. es lo mismo que ser arrebatado. To be translated Ser is the traspuesto very same thing as being glorified. es lo mismo que ser To glorificado. be translated Ser is the traspuesto very same thing as pleasing the Lord es lo mismo que agradar al in Señor. all that you and I do in this life. En todo lo que tú y yo hacemos en esta vida. So who in their right mind Así que ¿quién en su sano juicio would not want to experience what Enoch experienced in his day? no querría experimentar lo que Enoc experimentó en su The día? life of Enoch was simple. La vida de Enoc era There simple. wasn't anything complicated about it. No había nada complicado respecto de ella. So through the life of Enoch, Así que a través de la vida de we Enoc can come to the conclusion podemos arribar a la conclusión that if you and I choose to please God in our walk with Him, de que tú y yo elegimos agradar a Dios en nuestra vida, en nuestro caminar, here in this time, con Él aquí en el tiempo, then God will take us out of time entonces Dios nos quitará del to tiempo be with Him in all eternity. para estar con Él toda la eternidad. So to be ready for translation in the future Así que para estar listos, para ser traspuestos en el futuro, is to please God right here and right now. es estar listos para agradarle a Dios aquí y ahora. I believe we need to repeat that statement. Yo creo que hay que repetir esta To declaración. be ready for the translation in the future, Estar listos para estar traspuestos en el futuro, that is for the rapture, o sea, para el arrebatamiento, is to please God right here and right now. es agradarle a Dios aquí y ahora mismo. And to please God Y para agradar a Dios, is to simply walk with Him. eso es simplemente caminar con To Él. simply walk with God Simplemente caminar con Dios. is to know God. Es conocer a Dios. And to know God Y conocer a Dios is to spend time with God. es pasar tiempo con Dios. How do we spend time with God? ¿Cómo pasamos tiempo con Dios? We spend time with God in His Word. Pasamos tiempo con Dios en su We palabra. spend time with God in prayer. Pasamos tiempo con Dios en And oración. when we take that time to spend it with God, Y cuando nos tomamos este tiempo para pasarlo con Dios, He will lead us to know how to walk with Him. Él nos guiará para saber cómo caminar con Él. Now, this walk that I'm referring to in this message Este caminar al que me refiero en este mensaje is not just any type of walk no es cualquier tipo de caminar that's going to please God. que le agradará a Dios. It's not a walk where you establish the pace. No es el caminar donde tú pones el ritmo del paso. No, it
it's God that sets the pace in your life, in my life. No, es Dios quien marca el paso en tu vida y en la mía. This means that we cannot get ahead of God in our walk with Him. Esto quiere decir que no nos podemos adelantar a Dios. It means that we have to stay in perfect step with Him. Significa que debemos mantener el paso perfectamente con Él. It also means También significa that the Lord is the one who is calling all of the shots in our life. que el Señor es quien manda en toda nuestra vida. He is the one Él es aquel who is leading each step of the way. el que va guiando cada paso del So camino. what was it Así que, ¿qué fue that enabled Enoch to walk with God in order to please Him? lo que permitía que Enoch agradara a Dios de manera como caminaba con Él? The secret is found in Enoch's faith with God. El secreto lo hallamos en la fe de Enoch con Dios. Hebrews chapter 11, Hebreos capítulo 11, verse 5 and 6 says, versículos 5 y 6 dicen: by faith Enoch was translated por la fe Enoch fue traspuesto that he should not see death, para no ver muerte, and was not found because God had translated him. y no fue hallado porque lo traspuso Dios. For before his translation he had this testimony that he pleased God. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. But without faith it's impossible to please him. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. For he that cometh to God Porque el que es necesario que el que se must acerca believe that he is, a Dios crea que le hay, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. y que es galardonador de los que le buscan. Now there are many who claim to have faith. Hay muchos que van a decir tener fe, They talk about faith, que hablan sobre la fe, but yet their faith does not come near to the faith sin embargo su fe ni se acerca a la fe that we see exemplified in the life of Enoch. que vemos ejemplificada en la vida de Enoch. There are many who will make a claim Hay muchos que van a decir and say that they believe God, el reclamo de que creen en but Dios, yet they're not willing to walk with God, sin embargo no están dispuestos a caminar con Dios just like Enoch walked with him. de la manera que no caminó con In él. fact, the writer James, De hecho, el escritor Santiago, he would refer to this type of faith as being a dead faith. él se iba a referir a este tipo de fe como una fe muerta. In fact, he asks a question De hecho, él hace la pregunta in chapter 2 and verse 14 of his letter. en el capítulo 2, versículo 14 de su carta. This is what he says. Esto es lo que dice: What doth it profit, my brethren, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? though a man say he have faith Si alguno dice que tiene fe and have not works, y no tiene obras, can faith save him? ¿podrá la fe salvarle? Then in verse 15, Luego, versículo 15. this is what James writes. Esto escribe Santiago. He says, if a brother or sister be naked Él dice: y si un hermano o una hermana están desnudos and destitute of daily food, y tienen necesidad del mantenimiento de cada and día, one of you say unto them, y alguno de vosotros les dice: depart in peace, id en paz, be ye warmed and filled, calentaos y saciaos, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, pero no les da las cosas necesarias para el cuerpo, what doth it profit? ¿de qué aprovecha? Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yea, a man may say, Pero alguno dirá: thou hast faith and I have works. tú tienes fe y yo tengo obras. Show me thy faith without thy works, Muéstrame tu fe sin tus obras, and I will show thee my faith by my works. y yo te mostraré mi fe por mis obras. So a true living faith Así que una fe viva y verdadera is a faith that not only believes, no es una fe que solamente cree, but it's also a faith that is lived out by what we're believing in. pero también es una fe que es vivida por lo que está creyendo. And that is what walking with God is all about. Y de eso es lo que se trata, caminar con Dios. It is simply living what you believe. Es simplemente vivir lo que crees. Now this is the
works that James was referring to. Estas son las obras a las que Santiago se refiere. The works is standing up on the side of God, Las obras es estar del lado de Dios, regardless of what you are facing in this life, sin importar lo que estés enfrentando en esta vida. and making that commitment by saying, Y hacer ese compromiso diciendo, I'm going to walk with God. yo voy a caminar con Dios. I'm going to walk with you, Lord. Yo voy a caminar contigo, I'm Señor. going to live my life Yo voy a vivir mi vida unto you by faith. para ti por fe. Lord, I'm going to trust where you're leading me. Señor, yo voy a confiar a donde me guíes. Now, the Apostle Paul, Ahora el apóstol he Pablo, would say it this way in his letter to the Ephesian church. él lo iba a decir de esta manera en su carta a la iglesia de los Efesios. In chapter 2 and verse 8, Capítulo 2, versículo 8. Paul wrote, Pablo escribió, For by grace are ye saved through faith, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. and that not of yourselves. Y esto no de vosotros, It is a gift of God, pues es don de Dios. not of works, lest any man should boast. No por obras para que nadie se gloríe. But then he writes in verse 10, Luego escribe en el versículo 10, For we are his workmanship, porque somos hechura suya, created in Christ Jesus, creados en Cristo Jesús, unto good works, para buenas obras, which God hath before ordained that we should walk in them. las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. It's God that establishes the good works that he demands us to perform. Es Dios quien establece las buenas obras que Él exige que nosotros hagamos. The good works that we are to walk in. Las buenas obras en las que debemos andar. So do you see the connection Entonces puedes ver la conexión between faith, entre fe, good works, and walking? buenas obras y caminar. That this is something that should never be neglected, Esto es algo que nunca debería ser descuidado, something that should never be ignored. algo que nunca debería ser ignorado. Now we can see that Enoch Ahora podemos ver que Enoc was the first man who is said to have walked with God. fue el primero del que se dice que caminó con Dios. But thank God. Pero gracias a Dios, I said thank God. yo dije gracias a Dios, Enoch was not the last. Enoc no fue el último. I said he was not the last. Él no fue el último. From Noah Desde Noé to Abraham and Moses, hasta Abraham y Moisés, there have also been those faithful también ha habido aquellos fieles who have stood in their generation que sobresalieron en su of generación, those walking with and living for God. como los que andan y viven para Dios. So let's look at what faith in God, Así que veamos lo que la fe en Dios, what it accomplished in some of these old-time believers. lo que ha logrado en algunos de estos creyentes de antiguo. According to Hebrews chapter 11, De acuerdo a Hebreos capítulo 11, verse 29. versículo 29. By faith they passed through the Red Sea as by dry ground, Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, which the Egyptians essaying to do were drowned. e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. By faith the walls of Jericho fell down Por la fe cayeron los muros de Jericó, after they were compassed about 7 days. después de rodearlos 7 días. And by and through this living faith, Y también por esta fe viva, those who walk by faith and not by sight, los que caminaron por fe y no por vista. according to verse 33, De acuerdo al versículo 33, these individuals subdued kingdoms, estas personas conquistaron reinos, they brought righteousness, hicieron they justicia, obtained promises, alcanzaron and promesas, they stopped the mouth of lions. taparon bocas de They leones, quenched the violence of fire. apagaron fuegos impetuosos, They escaped the edge of the sword. evitaron filo de espada, Out of weakness were made strong. sacaron fuerzas de debilidad, Waxed valiant in fight. se hicieron fuertes en las batallas, Turned to flight the armies of the aliens. pusieron en fuga ejércitos The extranjeros. writer of Hebrews letter says in verse 39 El escritor de los Hebreos dice después en el versículo that 39 these saints of God, que estos santos de Dios they obtained a good report through faith. alcanzaron buen testimonio mediante la fe. It was faith Era la fe that made them victorious lo que los hizo victoriosos, even through their facing the adversity. aún al enfrentar la adversidad. And it was the same Y faith era la misma fe that enabled Enoch
to obtain a good report que permitió que Enoc alcanzara un buen in testimonio pleasing God with his walk. al agradar a Dios con su caminar. Enoch obtained not only the will of God for his daily life, Enoc no solamente obtuvo la voluntad de Dios para su vida diaria, but he also obtained the power to do it always. pero también obtuvo el poder para hacerlo a diario. From the time that he was 65 years of age Desde el tiempo que tuvo 65 años de edad until he was 365 years hasta que cumplió 365 años, at the end of his journey here on this earth. en el final de su jornada aquí en la tierra, Can we say today podemos decir hoy that our life pleases God with our walk? que nuestra vida agrada a Dios con nuestro caminar. Look at the year 2020. Miren este año 2020, That represents 1 year, que representa un año which encompasses 365 days. compuesto por 365 To días. say nothing of the 365 long years De decir nada de los 365 años largos of Enoch's life on this earth. de la vida de Enoc sobre la And tierra. out of the 365 years Y de los 365 años of the life of Enoch in this earth, de la vida de Enoc sobre esta the tierra, Bible says Enoch walked with God for 300 years. la Biblia dice que Enoc caminó con Dios 300 años. What a life that must have been. ¿Qué vida debe haber sido I esa? said, what a life that must have been. Yo dije, ¿qué vida debe haber sido esa? Oh, that we believers Oh, que nosotros creyentes who are living in these que days estamos viviendo en estos will días have this blessed truth stamped upon our lives. tengamos esta bendita verdad estampada en nuestra vida. That we not only proclaim it, Que no solo la proclamemos, but we believe it. pero la creamos And we demonstrate it just like Enoch did in his y day. la demostremos de la misma manera que Enoc en su Now día. there may be those today who ask, Puede haber aquellos que hoy tal vez preguntan, what is it to walk with God ¿qué es caminar con Dios in order to please Him in these last days? de manera de agradarle en estos últimos días? Now the Apostle Paul answers that question. El apóstol Pablo responde esa pregunta It's an up-to-date question that we're living in today. y es una pregunta actualizada en la que vivimos hoy. According to 1 Thessalonians chapter 4 De acuerdo primero a los Tesalonicenses capítulo and 4, verse 1. versículo 1. Furthermore, then we beseech you, Por lo demás, hermanos, os rogamos brethren, and exhort you by the Lord Jesus, y exhortamos en el Señor Jesús that as ye have received of us, que de la manera que aprendisteis de nosotros, how ye ought to walk and to please God, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, so ye would abound more and more. así abundéis más y más. So what is the walk that pleases God? ¿Cuál es el caminar que agrada a Dios entonces? Let's read verse 3 through 12. Leamos los versículos 3 a 12. Paul gives us the answer. Pablo nos da la For respuesta. this is the will of God, Pues la voluntad de Dios es even your sanctification, vuestra santificación, that ye should abstain from fornication, que os apartéis de fornicación, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, not in the lust of concupiscence, no en pasión de concupiscencia, even as the Gentiles which know not God, como los gentiles que no conocen a Dios. that no man go beyond and defraud his brother in any matter, Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, because that the Lord is the avenger of all such, porque el Señor es vengador de todo esto, as we have also forewarned you and testified. como ya os hemos dicho y For testificado. God hath not called us unto uncleanness, Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, but unto holiness. sino a santificación. He therefore that despiseth not man but God, Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, who hath also given us unto us his Holy Spirit. que también nos dio su Espíritu Santo. But as touching brotherly love, ye need not that I write unto you. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, For ye yourselves are taught of God to love one another. porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. And indeed ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia.
Macedonia. But we beseech you, brethren, Pero os rogamos, hermanos, that ye increase more and more, que abundéis en ello más y más, and that ye study to be quiet, y que procuréis tener tranquilidad and to do your own business, y ocuparos en vuestros and to negocios, work with your own hands as we commanded you, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, that ye may walk honestly toward them that are without, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, and that ye may have lack of nothing. y no tengáis necesidad de nada. Now in Hebrews chapter 13 and verse 16, En Hebreos capítulo 13 y versículo 16, the writer further says, el escritor dice además, but to do good and to communicate forget not. y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, For with such sacrifices God is well pleased. porque de tales sacrificios se agrada a Dios. So in the 4th chapter of 1 Thessalonians, Así que en el cuarto capítulo de la primera a los after tesalonicenses, Paul spoke about holiness and brotherly love, después de que Pablo habla de la santidad y el amor fraternal, in the very next breath, con el siguiente respiro, the apostle speaks of the glad news of the rapture and the first resurrection of the saints. el apóstol habla de las alegres nuevas del arrebatamiento y la primera resurrección de los santos. Verse 13. Versículo 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis concerning them which are asleep, acerca de los que duermen, that ye sorrow not even as others which have no hope. para que no os entristezcáis como los otros que no tienen For esperanza. if we believe that Jesus died and rose again, Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, even so them which asleep in Jesus will God bring with him. así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. For this we say unto you by the word of the Lord, Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, shall not prevent them which are asleep. no precederemos a los que durmieron. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, Porque el Señor mismo, con voz de mando, with the voice of the archangel, con voz de arcángel and with the trump of God. y con trompeta de Dios descenderá del cielo. And the dead in Christ shall rise first. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Then we which are alive and remain Luego nosotros los que vivimos, shall be caught up together with them in the clouds los que hayamos quedado, seremos arrebatados to juntamente meet the Lord in the air. con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. And so shall we ever be with the Lord. Y así estaremos siempre con el Señor. Wherefore comfort one another with these words. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. So true holiness of life, Así que la verdadera santidad de vida brotherly love are the things that pleases God. y amor fraternal son las cosas que le agradan a Dios. Therefore the one that is walking holy, Por lo tanto, aquel que camina who santo, is walking in the love of God, que camina en el amor de Dios, is the one who is truly walking with God. es aquel que verdaderamente camina con Dios. Enoch must have had such a faith, Enoc debe haber tenido esa fe, by which he was made holy, por la cual él fue hecho santo, enabling him to overcome the flesh, permitiéndole vencer la carne, enabling him to overcome the things of this world. permitiéndole vencer las cosas del mundo. That is why Por eso, Enoch was able to walk in love with God. Enoc pudo caminar y amar con Dios, That is the God who is love, o sea, el Dios que es amor, until he was one day gloriously taken away from this earth. hasta que un día gloriosamente fue quitado de esta The tierra. Word of God clearly lays out the holy standards, La palabra de Dios claramente establece los patrones santos, standards that you and I as believers, patrones que tú y yo como creyentes we are to commit our lives to
a los cuales debemos encomendar nuestra and vida by faith walk in them. y por la fe caminar en ellos. Because if we choose to continue Porque si elegimos continuar living a life of unholiness, viviendo una vida de impiedad, if we choose to continue to live a life in strife, si elegimos continuar viviendo en contienda, backbiting, en murmurar, judging, en juzgar, criticizing, en criticar and accusing one another, y acusarnos unos a otros, then it's going to be impossible entonces será to imposible walk with a holy and a loving God. caminar con un Dios santo y amoroso. That's why we must walk with God. Por eso debemos caminar con Dios. Why? ¿Por qué? So that we please Him in every aspect of our lives. Para agradarle en cada aspecto de nuestra And vida. I need to pause here for a moment. Y aquí debo pausar por un I momento. need to repeat that phrase once again. Quiero repetir esa frase una vez más And I want to put great emphasis on that word every. y poner mucho énfasis en esa palabra cada. It is imperative Es imperativo that we must walk with God que nosotros debamos caminar con in Dios order to please God de manera de agradar a in Dios every aspect of our lives. en cada aspecto de nuestra vida. Not when we feel like it, No cuando tenemos ganas, not when it's convenient, no cuando nos conviene, but all of the time, sino todo el tiempo, under every circumstance of life. bajo cada circunstancia de la And vida. Solo entonces, only then will God give the revelation solo entonces Dios dará la revelación of His blessed second coming, de su bendita segunda which will venida, enable us to be ready que nos permitirá estar to be listos translated at the coming of His bride, para ser traspuestos a la venida de su which novia, I submit to you is not that far down the road. que yo les aseguro no está muy lejos de aquí. So today, Así que hoy, do you want to accept the invitation to the marriage supper of the Lamb? ¿quieres aceptar la invitación a la cena de bodas del Cordero? Do you want to share ¿Quieres compartir in this unspeakable, glorious time? de este tiempo indescriptiblemente glorioso? Then remember these words. Entonces recuerda estas In palabras. 1 John chapter En 3, la primera de Juan capítulo 3, verse 3. versículo And 3. every man that hath this hope in Him purifieth himself, Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, even as He is pure. así como Él es puro. Whosoever committeth sin transgresseth also the law. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, For sin is the transgression of the law. pues el pecado es infracción de la ley. And ye know that He was manifested to take away our sins, Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, and in Him is no sin. y no hay pecado en Él. Whosoever abideth in Him sinneth not. Todo aquel que permanece en Él no peca. Whosoever sinneth hath not seen Him, Todo aquel que peca no le ha visto neither known Him. ni le ha conocido. Then, Entonces, in 1 John chapter 2 en primera de Juan 2, and verse 6, versículo 6, he that saith he abideth in Him el que dice que permanece en Él ought himself also to walk even as He walked. debe andar como Él anduvo. Finally, in 1 John chapter 1, Y finalmente, la primera de Juan capítulo 1, verse 5, versículo 5. this then is the message which we have heard of Him Este es el mensaje que hemos oído de Él and declare unto you, y os anunciamos. that God is light, Dios es luz and in Him is no darkness at all. y no hay ningunas tinieblas en Él. If we say that we have fellowship with Him Si decimos que tenemos comunión con Él and walk in darkness, we lie and do not the truth. y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. But if we walk in the light, Pero si andamos en luz, as He is in the light, como Él está en la luz, we have fellowship one with another. tenemos comunión unos con otros. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
To please God today Agradar a Dios hoy is to walk in the light es caminar en la luz, as He is in the light. como Él está en la luz. And I can tell you this walk Les puedo decir, este caminar eventually bring us to where Jesus Christ is. al final nos traerá a donde Jesucristo está. That is where He will be found. Eso es a donde Él sea encontrado. Hallelujah. Aleluya. Walk with God. Camina con Dios. Walk by faith Camina por fe and not by sight y today. no por vista hoy. Looking unto Him Puesto los ojos en Él, as the author and the finisher of your faith. autor y consumador de tu fe. May God bless you today Que Dios te bendiga. as Brother BJ comes. Mientras pasa el hermano BJ. Hallelujah. Aleluya. Amen. Let's pray. Amén. Vamos a orar. Lord, we thank you for this day. Señor, te agradecemos por este día. We ask that the message that you've given us Te pedimos que este mensaje que tú nos has through dado Pastor Brian, a través del pastor Brian, that Lord, you would implant it in our hearts, Señor, tú los implantes en nuestro that corazón. we would come to walk in the way that you're calling us to walk today. Que vengamos a caminar en el camino que debemos andar hoy. Lord, that this word will not return unto you void, Señor, que esta palabra no regrese vacía a ti, but that, Lord, it will accomplish sino que, Señor, haga all that you want it to accomplish. todo lo que tú deseas que haga. Lord, I pray that all who have heard today, Señor, yo ruego que cada uno de los que haya oído that hoy they will apply to their hearts apliquen a su corazón everything that you are calling them to do. todo lo que tú les estás llamando a hacer. Lord, that we may have a walk Señor, que tengamos un caminar that will be described as a walk with you. que sea descrito como un caminar contigo. Bless all our listeners today. Bendice a todos nuestros oyentes. In your name we pray, Jesus. En tu nombre lo pedimos, Jesús. Amen. Amén.